diversos griegos presocráticos podrían o no calificar de filósofos o de científicos según qué tan estricta hagamos las correspondientes definiciones. En cualquier caso, eran por lo menos en algunos aspectos físicos, pues se interrogaban por la naturaleza de las cosas, por su ontología, por su origen primero y por lo que las cosas tienen en común o no, y eran filósofos en tanto empleaban para sus pesquisas mayormente el poder intelectual, sin más observaciones del mundo que lo que observaban en sus vidas cotidianas. El problema de definición se agudiza si se piensa que un científico puede no ser filósofo en tanto acepte sin cuestionarse la filosofía implícita en la práctica científica que le hayan enseñado, pero un filósofo también puede ser un científico. Varios de ellos procuraron encontrar el principio de las cosas identificándolo como algo a partir de lo cual se generan las demás de distintos modos. Buscaban una cosa como todas, pero de la que partían o estaban formadas las demás. De ninguno de los presocráticos se han conservado obras completas, sino solo puñados de fragmentos citados por otros autores y por noticias indirectas de diverso valor. Además, incluyo aquí como presocrático a Demócrito, aunque haya nacido después de Sócrates, porque no parece haber sido influido mucho por él. Tales, geómetra y astrónomo, predijo un eclipse del año 585. Fue consejero militar y político del rey Creso de Lidia. Se ganó una reputación de distraído y quizá por eso y por alguna crítica a la utilidad de sus pesquisas naturales, arrendó un montón de molinos en base a su predicción de que habría una muy buena cosecha, y tuvo razón, haciendo así una fortuna. También señaló la posibilidad de utilizar la constelación de la Osa Menor para navegación. Sostenía que el agua era el principio de todo, que todos estamos hechos de agua y que la tierra reposaba sobre el agua, pero a su vez sobre qué reposaría el agua. Esto seguramente partiría de la observación de que todos los seres vivos requerían agua para vivir, y de que ésta es muy maleable, pasa con relativa facilidad por su estado sólido, líquido y gaseoso, y por su transparencia puede adoptar cualquier color fácilmente. No era materialista, sin embargo, sino todo lo contrario. Una de las dos frases literales suyas que quedaron es «todo está lleno de dioses», y afirmaba que el imán tenía un alma, y por el imán inducía que todo lo demás inanimado también tenía almas. Anaximandro. Anaximandro no postuló a una cosa más entre las cosas concretas, como alguno de los cuatro elementos, como el principio de la existencia, sino que postuló que todas las cosas tienen en común estar determinadas o ser finitas, por lo que el principio subyacente debía ser la indeterminación o la infinitud, o lo ilimitado, algo inmortal e incorruptible. Cita: «El infinito es el primer principio de las cosas existentes. Este es eterno y no envejece y rodea todos los mundos». Fin de cita. Anaximandro inventó un reloj de sol y pensaba que la Tierra tenía forma cilíndrica, rodeada de unos neumáticos de fuego por cuyos agujeros se veían estos fuegos y estos correspondían al Sol y las estrellas y la Luna, y los taponamientos temporales explicaban los eclipses y las fases lunares. Con algo de semejanza con la moderna teoría del Big Bang, pensaba que había sido parte de una gran bola de fuego que se había fragmentado con estallidos y eventualmente todo volvería a esta bola de fuego original. Así como tuvo en mente esa idea de evolución universal, también consideró la idea de la evolución humana porque mientras que muchos animales nacen sabiendo procurarse su propio alimento y refugio, los humanos requieren de años de cuidados después de nacer, por lo que los primeros humanos no podrían haber sido así, y propuso como solución a este problema el que los humanos habían sido seres con forma de peces en cuyo interior se desarrollaban los humanos hasta la pubertad antes de salir al exterior. Si les interesa alimentar su imaginación de cómo podrían ser unos humanos parecidos a los peces, más allá de mitad humano mitad pez como sirenas y tritones, lean la novela de horror de Lovecraft, Las sombras sobre Innsmouth. Anaxímenes. Anaxímenes postuló que era el aire el principio de todas las cosas porque además de las características del agua mencionadas antes, el aire es aún más maleable y lo envuelve todo, lo que significa también que une todo, y Anaxímenes planteó que el aire se transformaba en todo lo demás mediante condensación y dilatación. También habría identificado la capacidad de pensar como lo que distingue al ser humano, y fue un defensor de la idea de la Tierra plana, pensando que también la Luna y el Sol eran planos. Genófanes. Genófanes de Colofón, poeta, criticó la idea de los dioses con emociones humanas como la envidia o de actos malos como robar. En otras palabras, estaba en contra de la idea de los dioses antropomórficos, postulando en cambio que debía haber un solo dios, inmóvil, omnisciente, y que hace estremecer o vibrar todo.
Estableció que la razón de la antropomorfización de los dioses no era que estos hubieran creado a los humanos a su imagen y semejanza, sino que los humanos tendían a representar todo a las suyas, extendiendo esto Genófanes al decir que si los caballos, bueyes y leones pudieran hacer arte como los hombres, sus dioses tendrían las respectivas formas de caballos, bueyes y leones. Aunque el profeta hebreo Jeremías y los autores del libro de Isaías ya habían proclamado la existencia de un solo Dios, lo hacían basándose en la revelación oracular divina, mientras que Genófanes pretendió demostrarlo con argumentos racionales, aunque al mismo tiempo que planteaba que era imposible llegar a conocer toda la verdad sobre Dios. También pensaba que la Tierra se extendía hasta el infinito y que los fósiles de peces indicaban que había ciclos con fases terrestres y marítimas. Pitágoras. Aproximadamente su vida se extendió desde el 569 hasta el 475 a.C. Fundó una comunidad semisecreta o una secta que perduró al menos hasta finales del siglo IV a.C. Todos los descubrimientos de esta secta que adoraba los números se atribuían a su fundador, Pitágoras, de quien surgirían leyendas diversas, incluyendo aquellas que le otorgaban poderes milagrosos. Para los pitagóricos, lo que todas las cosas tenían en común era su numerabilidad. Todo es numerable o cuantificable. Cada cosa es una sola, distinta de las demás, por lo que pensar en las cosas implicaría pensar en los números para distinguir una cosa de las demás. Similarmente a como luego haría Heráclito, también los pitagóricos daban importancia a los contrarios: par e impar, unidad y pluralidad, limitado e ilimitado, conceptos que refieren fácilmente a los números, pero ellos generalizaron esto y así daban también importancia a los dúos hembra-macho, oscuridad-luz y mal-bien. Consideraban que lo que distinguía al humano de los demás animales era su alma, siendo esta lo que permite buscar qué es lo que todas las cosas tienen en común o cuál es su principio, y creían en la transmigración o metempsicosis, por la cual las almas, al morir una persona, reencarnan en otro humano o animal, razón por la cual no comían carne, pues podrían estar comiendo el receptáculo temporal de un alma humana. Empédocles. Empédocles pensó un sistema de 4 elementos: aire, tierra, agua, fuego, que podrían ser equivalentes a los modernos estados de la materia gaseoso, sólido, líquido y plasmático, y que se unían o desunían por las fuerzas de atracción y repulsión del amor y de la discordia. También aceptaba la doctrina pitagórica de la transmigración de las almas, o metempsicosis, que acabaría para cada alma librarse de los pecados y entonces se descansaría como un inmortal en otro plano. También pensó una teoría de la evolución, que antiguamente las partes de los cuerpos que componen a los seres, como brazos, ojos, piernas, pies y los órganos en general, se habían formado azarosamente por la materia dispersa, singularmente primero y luego, también por azar, uniéndose y creando así figuras dignas de ciertas pinturas de demonios de William Blake o El Bosco, u otras más familiares como una mitad superior humana y el resto con cuerpo de caballo, un centauro. Pero todas esas formas habrían sido frágiles y solo las mejor ensambladas y adaptadas habrían sobrevivido, dando origen a los animales conocidos en el momento. Así, esta es bastante equivalente a la moderna teoría de la evolución, hasta los componentes más chicos que conocía Empédocles. Si hubiera conocido a las células, seguramente habría propuesto que éstas habían sido las que se formaron por azar y que terminaron dando origen a la diversidad de la vida, pero al desconocer cosas más pequeñas que las que podía ver con sus ojos sin instrumentos, se quedó en que las primeras formaciones por el azar fueron las cosas que podía ver: dedos, manos, brazos, órganos. Modernamente, la teoría de la evolución postula lo mismo. La materia dispersa dio por azar origen a las primeras formas de vida. Entre las curiosidades reales o legendarias de su vida están que era un ferviente demócrata, lo que lo llevó a rechazar el trono de su ciudad, que era un médico y que resucitó a una mujer que llevaba 30 días muerta, y que llegó a creer de sí mismo que era un dios, y encontró la muerte saltando al interior del volcán Elea para demostrar su divinidad. Demócrito. Demócrito era discípulo de Leucipo, y en la antigüedad se lo solían mencionar conjuntamente, pero solo sobrevivió alguna cantidad apreciable de lo que escribió Demócrito. Demócrito demuestra por una reducción al absurdo que la materia no puede ser divisible infinitamente. Ergo, debe haber unas unidades mínimas indivisibles de materia, con tamaño y forma, a los que se refirió como átomos, que significa en griego indivisibles. Los postuló como infinitos en número, eternos y dispersos en un vacío también infinito, chocando unos con otros y formando por esos choques azarosos uniones complejas que acaban formando las cosas que pueden percibir nuestros sentidos, que difieren por la forma, orden y orientación de los átomos.
Estos átomos y el vacío eran las únicas realidades, y todo lo demás solo apariencia, resultado de la agregación de átomos y relativo a las capacidades perceptivas de cada ser. Dejaba sin explicar de dónde salía el movimiento de los átomos. Algunos de sus defensores alegaron que debía haber una fuerza de atracción, pero en ese caso, ¿por qué no se había unido todo a una sola masa por esta fuerza? Parecen haberse quedado cerca de formular una teoría cuasi newtoniana de esta fuerza de atracción que ahora llamamos gravedad, que, por otro lado, tampoco recibió explicación de Newton de dónde salía esta misteriosa fuerza de atracción a distancia. También escribió sobre ética, pero sus sentencias que nos han llegado no parecen conformar un sistema ético ni tener relación con su física, sino que parecen haber sido sentencias moralistas sueltas, mientras que Epicuro sí relacionaría su sistema ético con su física, que era atomista. Anaxágoras. Anaxágoras escribió un tratado de filosofía natural donde reconocía especialmente a Anaxímenes, y posiblemente haya sido el primer tratado filosófico que incluía diagramas. Él también propuso una teoría de la evolución universal relativamente cercana a las actuales del Big Bang y de la formación de galaxias y sistemas solares. Todo al principio estaba junto en una unidad infinitamente compleja de partes infinitamente pequeñas, y esta unidad masa comenzó a girar y, al hacerlo, a expandirse, proyectando hacia afuera aire, éter, estrellas, el Sol, la Luna. La diferencia principal con las teorías actuales viene de que Anaxágoras postuló que lo denso se separó de lo enrarecido, lo cálido de lo frío, lo brillante de lo oscuro y lo seco de lo húmedo. Interesantemente, también postuló, cita, tal como las cosas estaban al comienzo, así también ahora siguen unidas. Fin de cita. Con cada cosa particular teniendo un poco de las demás, y ponía como gran ejemplo al semen, que debía tener la información de huesos, músculos y demás que componen el cuerpo humano. También decía que la expansión del universo continuaba y continuaría, y quizá generaba nuevos mundos habitados. Además, postuló la existencia de la mente infinita, un Dios supremo, aunque no sé de qué otra forma lo haya llamado, el director de la evolución universal, que no era parte del universo porque si lo fuera la mente también se vería forzada a evolucionar con él. Protágoras. Protágoras era uno de los sofistas, los maestros profesionales y filósofos itinerantes, muy demandados tanto para la educación como para la preparación para hablar en la asamblea. La frase más famosa de este sofista particular es que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Esto podría significar que Protágoras pensaba que nada es verdadero absolutamente, sino solo en relación a individuos particulares. Pero otra interpretación es una relacionada con su postura agnóstica frente a los dioses. Cita: respecto de los dioses, no puedo estar seguro de si existen o no, ni de qué aspecto tienen, pues son muchos los obstáculos que se interponen en nuestro conocimiento de ellos, como la oscuridad del asunto y la brevedad de la vida humana. Relacionándola con eso, lo que Protágoras habría significado con "el hombre es la medida de todas las cosas", es que a falta de certeza en que la iluminación del conocimiento venga de parte de dioses, de fuentes externas a uno mismo, solo le queda a cada uno buscar la verdad, buscar qué es verdadero y qué es falso. Con esto termino por ahora. No he hablado de todos los presocráticos importantes porque dejo para su propio video a Heráclito y Parménides.